Buenas noches, mi nombre es José Pineda, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Voy a dar información mediante esa exposición en cuanto a ciertos temas que hemos podido revisar hasta el momento en la materia de Investigación Social 2. Dentro de estos temas se abarcan tres en específico y voy a empezar con la forma de construir el conocimiento, que es uno de los más importantes o la base para poder realizar una investigación. Bien. Dentro de esos temas, que son los que pueden ver acá de forma resumida, abarcamos el tema de el conocimiento en la sociedad actual y ciertos temas que también son necesarios considerar, como la cultura, el progreso y la ética, que están muy atados al conocimiento que va a recibir la sociedad con el aprendizaje que vaya ejecutando poco a poco. En primera instancia hay que tener algo muy claro, y es que el conocimiento es el que va a permitir el desarrollo humano sostenible. Es el conocimiento que va a permitir que la persona pueda tener un éxito profesional y que a su vez en algún momento pues puedan construir una nación desarrollada en la cual pues todas las personas puedan adquirir un aprendizaje de excelencia sin necesidad de, por ejemplo, trasladarse a otro país como para poder tener un mejor nivel de conocimiento. Ahora, es importante destacar que las personas o los protagonistas, para poder cumplir con ese tipo de actividades y poder llegar a ese objetivo, deben de ser personas preparadas. Entonces, dentro, por ejemplo, de los textos que hemos podido revisar, sí hace mucho hincapié en que en las universidades, primero que la universidad es la clave para que una persona pueda abarcar todo un conocimiento sobre alguna profesión, sobre algo que desee, que necesite, y pues que las personas que deban de darlo sean personas que estén realmente preparadas y que sepan del tema, más no personas que simplemente puedan impartir algo quizás de una forma un poco mediocre, sino que puedan garantizar que el aprendizaje va a ser 100% efectivo, ¿no? Ahora, algo muy importante que se nombra aquí es el tema de la competitividad, y esto es algo muy importante. En los países subdesarrollados pues no se cuenta con un nivel de competitividad muy alto, puesto que la tecnología que tenemos acá o el conocimiento que tenemos acá es muy bueno, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, o hablamos de Europa, sí nos superan en tecnología, nos superan en metodologías de estudio, nos superan en cuanto a conocimientos actuales. Entonces es muy importante eso. Si como nación queremos llegar a un desarrollo en ese aspecto, vamos a tener que trabajar mucho. Y tenemos que empezar con la parte tecnológica y con la parte investigativa, porque según lo que he podido revisar, lo que se nombra es que no podemos quedarnos con un conocimiento que fue impartido en primera instancia en tal fecha, porque van a venir cambios. Siempre la sociedad está en un continuo progreso, y así como la información que fue impartida, no sé, 5 años atrás no va a servir o no va a ser tan efectiva como ahora. Entonces siempre hay que estar investigando para poder brindarle a los estudiantes o a cualquier persona algo que realmente le vaya a servir en el día a día y no simplemente un conocimiento antiguo. Entonces esa es la parte de competitividad que sí tienen otros países y que no lo tiene el Ecuador, pero que se puede ir mejorando, que se ha ido en sí mejorando, pero que todavía nos falta para poder tener ese nivel de superioridad que sí lo tienen otras naciones, ¿no? Ahora, el tema de la ética es muy importante también. Muchas personas adquieren conocimientos fantásticos, como por ejemplo el uso de aplicativos, el poder modificar o tener herramientas que permitan básicamente crear información. Entonces es muy importante el saber cómo manejarla, ¿no? Hay que ser lo más honestos posibles, lo más profesionales posibles, para que de esta manera siempre podamos dar una información certera y que en este caso pues no vaya a ser manipulada bajo ninguna instancia, ¿no? Por ejemplo, casualmente hoy en mi trabajo tuvimos este tema de auditorías ISO, porque nosotros tenemos una certificación y queremos actualizarla. Entonces justamente nos hablaban de ese tema, porque es muy importante actualizarla antes de que se dé una auditoría, revisar toda la documentación, poder verificar todos los procesos que rigen en nuestras áreas. Sin embargo, no llegar a modificar algo luego de la auditoría, porque por ejemplo, no sé, me llego a dar cuenta de que me faltó cierto ítem, que me faltó cierto proceso, y le pido a sistemas que lo manipule para hacer ver como que todo estaba correcto cuando no ha sido así.
Entonces la idea es poder trabajar de forma honesta, con planes de acciones preventivos para que justamente no se presenten novedades y no se le ocurra a alguien quizás el querer manipular información, porque obviamente pues no estamos siendo éticos ni profesionales, estamos siendo totalmente deshonestos. Un ejemplo nada más como para poder poner en práctica o poder trasladar lo que hemos visto a situaciones reales. Eso en cuanto a conocimiento, es muy importante pues revisar todos esos temas. Bien, para poder continuar con los temas que hemos podido revisar hasta el momento, es importante tener presente el que es investigar, ya que caso contrario pues no vamos a poder continuar con la información que hemos estado verificando. Ahora, para poder resolver esa incógnita, les explico qué es investigar. Investigar es un proceso sistemático, organizado, el cual tiene como objetivo poder resolver alguna hipótesis o alguna cuestión referente a cierto tema, ¿no? Es poder responder esa pregunta sobre determinada consulta. Ahora, el investigar es fundamental en todo nivel académico para que las personas puedan no solamente actualizar conocimientos, sino poderse informar referente a algún tema. Si no saben investigar, pues difícilmente van a poder tener información sobre algo que necesiten de forma específica, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora, a su vez, el investigar es cuestionar la realidad. Hablamos de investigador frente a las realidades, y es que muchas veces percibimos la realidad de cierta forma cuando en definitiva es algo muy distinto, ¿no? Podemos tener la idea o concepto de algo cuando la realidad puede ser otra. Entonces el investigar nos va a poder ayudar a cuestionar eso para poder obtener un resultado que en definitiva sea real y efectivo. Para esto existen ciertos tipos de investigación. Hasta el momento hemos revisado 6 de ellos. La primera viene a ser la exploratoria, que es cuando se topa algún tema que no ha sido abordado. Tenemos en segundo lugar la descriptiva, que es donde se van a definir variables, se van a definir conceptos. Tenemos la correlacional, que es cuando podemos ver las relaciones que existen entre las variables que lleva nuestra investigación. Tenemos la explicativa, que es cuando tratamos como que de justificar o explicar el porqué de la investigación o el porqué de ese planteamiento o cuestionamiento. Y tenemos otras dos más que vienen a ser como una medición, porque es algo que ya es un poquito más técnico en cuanto a la investigación, cuando ya hemos avanzado con la misma. Está la transversal, que es cuando podemos observar las variables en determinado tiempo, y tenemos la longitudinal, que es cuando podemos observar las variables en determinado periodo de tiempo para ver cómo se comportan y dependiendo de eso poder tener un análisis. Ahora, algo muy importante, hablamos de investigar, hablamos de percepciones. Entonces, algo que sí se nos muestra aquí muy importante en el texto, que ya tiene que ver con el tema 2, es el enfoque empírico-analítico. El enfoque empírico-analítico no es algo más que la experiencia, ¿no? Poder analizar alguna variable, poder analizar algún planteamiento en base a lo que podamos medir por medio de la experiencia, para que la experiencia me permita, por ejemplo, descartar algo que no considero que esté bien, poder llegar a un objetivo, poder llegar a una meta, y en base también a esa experiencia poder ir modificando y poco a poco pues creando cambios que puedan ser convenientes y correctos, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con el tema de la sensopercepción, ¿sí? Entonces me va a ayudar a poder basar mi investigación en base sobre el tema que hemos acabado de revisar, ¿no? Esto correspondiente al tema 2. Bien, para poder continuar y ya finalizando, tenemos el tercer tema, que es básicamente de qué se compone una investigación, y es importante el poder tener presente que se define básicamente con 3 partes, ¿no? que la integrarían o componen ese proceso como tal. La primera es la metodología, luego viene el método y también está la técnica. En cuanto a la parte de metodología, es cómo llevar a cabo mi investigación, es decir, me voy a preocupar más por mi proceso que por los resultados. Referente a lo que es la parte del método, son todos los pasos a seguir para poder completar mi investigación, ¿sí? Y por último tengo la técnica, que es cómo
voy a poder recolectar la información, es como la estrategia que voy a emplear para poder recopilar todos los datos que yo voy a necesitar a lo largo de investigación para de esa forma poderla llevar a cabo, ¿no? Entonces es importante tener, tener muy claros esos tres conceptos que son los que van a permitirme lograr la investigación, a permitir que yo pueda resolver la hipótesis o la interrogante que en ese momento se me planteó, y de esta forma pues poder mostrar un mejor resultado, un resultado idóneo. Para esto es importante también tener presente que existen varias metodologías aplicadas en la investigación científica. Esas metodologías son varias, por ejemplo aquí tenemos 6 de ellas. Tenemos por ejemplo el método hipotético deductivo, que consiste en la observación de los hechos. También tenemos la parte de el método hipotético deductivo directo o indirecto. Directo es cuando me baso en conclusiones, e indirecto es cuando de una u otra forma hay inferencia que parten entre las premisas y entre los términos. De ahí, por ejemplo, como tercer punto tenemos también el método lógico, que concierne a la parte del lógico inductivo o analógico. El lógico inductivo es básicamente considerando conclusiones generales, va de lo particular a lo general. Tenemos la parte de el método analógico, que ya se basa en analogías, ¿sí? Para de esa manera poder determinar alguna conclusión. Es decir, relaciono objetos y dependiendo del resultado que tenga en uno, puedo deducir cómo va a ser el resultado del otro. Y también tenemos la parte del método empírico, que básicamente consiste en observar. Es mucho más práctico, es en base a las percepciones. Tenemos el de medición, donde vamos a considerar la parte de los objetos, del objeto y propiedad, es decir, qué es lo que se pretende alcanzar. Y finalmente tenemos la parte de la conclusión, que es básicamente fundamentar lo que yo he podido observar, ¿no? Mi investigación, cómo la voy a argumentar para poder de esta manera fundamentar los hechos comprobados. Entonces, todos estos son los pasos que tenemos que tener presentes. La mayoría de ellos son muy técnicos, así que la idea aquí es poder conocer un poquito, por eso hablo con propias palabras, de poder entender en qué consisten y tratar siempre de relacionarlos con algún ejemplo real para en base a eso tener el escenario más claro. Esto es toda la información que les puedo compartir. Ha sido muy ameno poder expresarme de esta forma. Básicamente es una metodología distinta de aprendizaje. Hasta el momento no lo había hecho porque he cursado, ya estoy en tercer ciclo de trabajo social, todas las materias las he cursado casi que 100% online, pero esta parte de aquí ha sido muy, muy buena experimentarla, porque en definitiva uno tiene que leer bastante, uno participa en los deberes y sí se queda información, pero exponiéndola pues es algo totalmente distinto, ¿no? Si la revisamos y la abarcamos al 100%, y gracias por el tiempo prestado. Buenas noches.